Sí. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, Katy. Hola, Talía. Hola, Yahader. Carla, ¿cómo estás? Hola, Sofía. Hola, hola, Carlos. Hola, Stephanie, Daisy, Sofía, Samari. Por favor, enciendan la cámara que tenemos poco tiempo. Nicolás. Laura. Javier. Hola, Camilo. Freddy. Hola, Carol. Hola, Carol Dayana. Brian, hijo, pon la cámara. Samari, Camilo, Carla. Sergio, Ana María. Saba, Brian, Silfredo, Steven. ¿Qué se dañó? Bueno, voy a llamar lista rápidamente. Ya lo que fue. Sergio Cáceres. Bueno, Javier Esteban está, por favor, rápido. Presente, Carlos. Andrés Felipe Aguilar. Presente, Carlos. Samari. Presente. Kevin Steven. Kevin Steven no está. Steven Bautista. Presente. Yahader Benavides. Yahader no está. Caterine Bernal. Presente, Carlos. Talía. Freddy Camelo. Presente. Presente, Carlos. Carol Cristiano. Presente, Carlos. Sergio Cáceres. Presente. Camilo Forero. Acá, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Brian Hernández. Brian Hernández. Silfredo López. Silfredo Jesús. ¿Y qué? ¿Y la cámara? No Carol tengo cámara. Sofía Mantilla. Presente. Estoy del computador de mesa, no tengo cámaras. Misael Hola, profe, Medina. buenas tardes. Ya enciendo la cámara. Presente, Carlos. Laura Mesa. Presente. Giret Sofía Munar. Presente. Saba Olaya. Presente. No te veo. Juan Profe, yo Nicolás. estoy sin cámara. Bueno, Juan Nicolás Ordóñez. Buenas tardes, Carlos. Hola. Carol Ortiz. Presente. Jennifer Pedraza. Esteban Pérez. Presente. Marcela Prieto. Carla Rodríguez.
Presente. Juliana Salazar. ¿No? Stephanie. Presente. William Tibaquirá. Daisy Villamizar. Daisy. Ana María Zapata. Presente, Carlos. No te veo. Ambos mi cámara. Ya. Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer en este resto de espacio que nos queda, no solamente hoy, sino lo que viene, es recalcar o digamos que perfeccionar un poco lo que significa cada uno de los elementos que hay que hacer. Una de las cosas que falta y que hay que hacer para el espacio final, para la entrega final, pues son los cortes, ¿no? Que todos más o menos tienen idea de lo que es, pero pues bueno, la cuestión también es corregirlos. Pero vamos a ver como que uno por uno. Entonces, sobre todo en los que encontré más problemas, que fue básicamente el de localizar, el primero, la primera planta. Después vamos a ver los otros, después vamos a ver la planta de cubiertas, o de pronto en el segundo vemos todos y la planta de cubiertos, porque no nos quedan muchas clases. Entonces vamos a enfocarnos a eso, a los errores que se cometieron en el segundo corte sobre los planos, sobre la presentación, etcétera, y a ver cómo, y a solucionar las preguntas que ustedes tengan sobre cada uno de ellos. Luego los vamos a revisar. Entonces, hoy vamos a ver, sobre todo, pues me interesa el tema del primer piso, ¿no? Que es uno de los planos más importantes y pues que, digamos que evalué aparte porque tiene unas condiciones especiales que de los demás. Entonces, me gustaría ver, por ejemplo, de momento 2, recuerdo que todos lo tienen muy, muy pobre. Creo que, no sé si el de Katy, si puedes proyectar tu primera planta. Creo que ese estaba un poco, pero no importa, o sea, voy a tomar un ejemplo de cada uno ¿para qué? Pues digamos que para solucionar cómo debería estar. Y pues el más complejo, digamos, que es el de momento 3, que son la mayoría. Katy, mientras tanto puedes ir proyectando, ¿no? Estoy esperando que proyectes la primera planta. El más complejo es el de momento 3. Pero pues creo que hay el tiempo para hacerlo bien. El de momento 2, pues es sencillo, pero hay que hacerlo de todas maneras. Bueno, en este caso también vamos a tener en la entrega final, pues vamos a tener, digamos que hay que hacer todo, ¿no? Hay que entregar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Una de las cosas es, por ejemplo, la localización, ¿no? Entonces vamos a poner dónde está localizado y eso nos va a ayudar digamos, a contextualizar mejor la primera planta y a que esta salga de mejor manera. Bueno, no es el que recordaba. Que estuviera más o menos bien. Este está igual que todos. No está igual que todos, porque al menos existe, ¿sí? Existe el lote. Es que la mayoría de los de momento 2 no pusieron ni el lote. Entonces no está bien. Entonces, digamos que, no sé, aquí no lo vamos a poder ver bien, pero el lote debería estar, o digamos el plano debería ser el doble de grande, un poco más grande, de tal manera que yo pueda ver el lote, pueda ver la vía, ¿sí? Pueda ver el lote vecino, pueda ver el lote de acá, pueda ver el lote del frente, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que la primera planta, entonces puede ser como algo así, al menos esto, ¿sí? ¿Se entiende? Este es el lote de Katy, este es el lote de ella, pero tiene que verse un espacio del otro, un espacio del otro y un espacio del otro de la calle, etcétera, ¿sí? Ahí, por ejemplo, no tenemos la calle.
¿correcto? Ay, perdón, la embarré. ¿Estoy grabando o no estoy grabando? Sí, está grabando. ¿Estoy grabando? Bueno, pero Sí, señor. de todas maneras, ¿por qué me salen por allá arriba? Bueno, ¿qué más da? Bueno, listo. Entonces, la idea es que ustedes puedan, que ustedes tienen que hacer todo el espacio público del lugar. Entonces, uno no puede pintar el parqueadero acá, o sea, es como decirle al carro, bueno, métase por donde pueda, o como si por aquí hubiera un pastal, métase por donde pueda, haga lo que pueda y parquee ahí, ¿no? Y aquí no hay ni una puerta, y aquí tampoco hay ni una puerta ni nada. ¿Ustedes ven mi lapicito? ¿Ustedes ven el lapicito moverse? Vale. Bueno, entonces ahí no hay una puerta, no hay nada. Entonces vamos a suponer que el lote de Katy es hasta aquí nomás, eh, porque pues necesitamos ponerle cosas, ¿no? Entonces vamos a suponerlo simplemente que es hasta ahí. De hecho, hay que acortar el lote. Ustedes todos tienen que hacer un lote más pequeño porque todo el mundo está obligado a ceder. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de de la función social y ecológica de la propiedad? Todo el mundo está obligado a utilizar su lote en función de la sociedad y en función de la economía, de la ecología. Una de las cosas que tiene que hacer es cederle a la sociedad espacio para que se mueva, ¿sí? No solamente a los carros, pero también a los carros y a la gente y a todo el mundo. Entonces, uy, casi no puedo admitir a Marcela. Entonces tenemos que ceder un espacio. Normalmente en todos los espacios tenemos que tener un antejardín, tenemos que tener aislamiento verde y tenemos que tener, sobre todo, y impajaritable, andenes. ¿Sí? Entonces, ustedes no pueden pretender que van a construir hasta el borde de la calle, de ninguna manera, ni a construir ni a vallar, ¿sí? Se puede vallar, es decir, se puede encerrar, hacer un encerramiento que no esté totalmente, que no sea totalmente cerrado, ¿cómo decirlo? Que no sea, eh, que sea permeable, o sea, que uno pueda ver hacia adentro en el antejardín, en algunos casos, pero el andén no. Entonces el andén es impajaritable. Entonces, por lo menos uno tiene que pensar, bueno, ella tiene que pensar que hay una vía, ¿no? Vamos a suponer que hay una vía, porque ahí ni siquiera la hay, entonces tenemos que diseñarla. O sea, en el espacio de la vía, ¿no? Acuérdense que aquí hice más pequeño el lote de ella, pero el lote de todos, que es bueno, es muy parecido. Entonces vamos a suponer que es una vía mínima que tiene 7 metros, ¿no? Como ya les había dicho. Después de esa vía mínima, entonces sí empiezo a ceder espacio de mi lote y por lo menos hago, lo lógico es, o sea, ustedes normalmente piensen en que ir en un andén al lado de una vía, pues es un poco inconveniente porque está cerca de aparatos o de armas mortales, ¿no? Si uno por alguna razón se cruza y se mete en la vía, pues lo pueden matar. Es una exageración, es una bobada, pero pues más vale hacer algún tipo de aislamiento. Para este caso voy a tener, o sea, porque como estoy dibujando fuera de escala, entonces no voy a tener tan en cuenta, no tengan tan en cuenta eso, ¿no? Entonces tengo que tener una especie de aislamiento. eh, debería tener una especie de aislamiento, un aislamiento verde, que puede ser simplemente una zona verde o una zona verde con arbolitos más o menos cercanos. Eso lo pueden decidir, de todas maneras, no es que sea una potestad o algo así del arquitecto, del diseñador urbano, pero sí, digamos, es una propuesta, ¿no? Entonces puede que al final no se siembren, puede que la tierra, puede que los costos, lo que sea, pero ustedes tienen que pensar en que ahí proponen eso, ¿no? Y lo lógico en un clima caliente, pues no es proponer un sendero que no tenga cómo resguardarse del sol. Nadie le gusta en clima caliente andar a rayo del sol. Podría ser lo contrario en Bogotá, ¿no? Uno le gusta que le dé el sol cuando está tal, hasta cierto punto, porque llega un momento en el que uno también en Bogotá se abruma porque el sol tiene su complejidad. Bueno, en fin.
En este caso, entonces vamos a suponer una zona de aislamiento, luego vamos a suponer un andén en una zona residencial, terciaria, digamos, ahí no estamos en el centro de la ciudad, no estamos solamente es para acceder a pie a las casas, ¿sí? Entonces, bueno, pero nosotros siempre tenemos esa conciencia ecológica de la movilidad en bicicleta, ¿verdad? O sea, eso es como algo que nace con nosotros como arquitectos. Entonces, ¿por qué no plantear una ciclorruta, ¿no? Entonces, digamos que todos, bueno, no es obligatorio, pero es algo que muy de moda, muy usado. Entonces podemos plantear una ciclorruta. Posterior a, a la ciclorruta y el andén también tienen, digamos, unas condiciones diferentes de velocidad, de fuerza, etcétera. No es bonito que uno se mezcle y se junte con las bicicletas si uno está caminando porque le puede doler, ¿sí? Si se tropiezan. Y duele la persona que va en la bicicleta también y se le puede dañar el aparato. Entonces podemos hacer un aislamiento también, otro aislamiento y otro elemento verde, otro elemento con árboles, como lo quieran pensar. Y luego sí estamos hablando del andén. Posterior al andén, tenemos que pensar en el antejardín. Es decir, uno no puede poner el edificio ahí encima del andén, de ninguna manera, ¿sí? Este antejardín se llama antejardín y normativamente se reconoce como antejardín también, aunque no sea un jardín, aunque no sea sí, unas matas, aunque no sea en una casa, aunque no sea en un edificio de apartamentos, en donde sea, tiene que haber un retroceso. Ese antejardín lo pueden llamar antejardín o lo pueden llamar retroceso. Ese retroceso tenemos que hacerlo después de hacer el andén, ¿no? Entonces ese retroceso vamos a hacerlo acá. Y posterior a eso vamos a generar la casa. De aquí para allá es el lote de trabajo. Ahí sí. Y entonces, uno está entonces aquí hay una serie de cosas que hay que pensar eh, en términos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, este aislamiento, pues en una casa común y corriente por lo menos son 3 metros, ¿sí? 3 metros del antejardín. Antejardín. Luego del antejardín teníamos el andén, que puede ser dependiendo de donde esté, ¿sí? Este es el caso de momento 2. Momento 2 está en una zona presque rural, casi rural, en una zona urbana, podríamos decir, en una zona muy poco densa, en una zona con poco movimiento, etcétera. O sea que podemos hacer el andén mínimo. En el POT seguramente dice que el mínimo andén es de 90 centímetros o de 1 metro. Bueno, entonces lo pueden hacer de 1 metro. A mí me parece que un andén interesante, un andén decente en el que uno pueda caminar y otra persona pueda pasar sin que se le contagie a uno el COVID, puede ser de 1,5 metros. ¿Sí? Yo como les recomiendo que es un andén, este es un andén bastante decente, es decir, grande. No estoy diciendo que es un andén, no es un andén mínimo. A ustedes les pueden decir que el andén mínimo es 1 metro o 90 centímetros. Y sí, bueno, puede que funcione. Pero uno pasa con otra persona y casi que tiene que hacerse a un lado mejor dicho, un andén de 1 metro no lo encuentran en ninguna parte, en ninguna ciudad pensada para la gente, pensada de mejor manera que las nuestras. Las nuestras están pensadas desde la mercancía, como un elemento mercantil. Hay otras ciudades que, pues, por otras condiciones, por lo que sea, por el desarrollo, por el tiempo, por la historia, pues están pensadas desde otras perspectivas y seguro no encuentran un andén de 1 metro en ninguna parte, a no ser que sea, por ejemplo, en las zonas antiguas, ¿no? Ustedes en el casco antiguo de cualquier ciudad, no sé, de Londres, por ejemplo, que es una locura, son así pequeñitos, o en el casco antiguo de Barcelona o en París también, aunque París sufre un fenómeno digamos, de apertura total de la ciudad medieval. eh, el, el, ¿Qué? ¿Cómo nadie sabe? ¿Cómo se llama? ¿No hablamos de eso alguna vez?
Sí, claro que sí. Esto se llama la reforma Haussmann. Y en Barcelona, el ensanche de Cerdá. ¿Sí? O sea, más o menos que tumbaron la ciudad antigua o la ciudad medieval. En París la tumbaron casi toda, pero en Barcelona no. En Barcelona todavía quedan dos barrios importantes que estaban rodeados por las murallas, que se llama el Raval y otro barrio, donde las calles son pequeñitas, los andenes, por tanto, en algunos casos inexistentes, porque eran ciudades medievales, donde pasaban por mucho coches, ¿no? Coches de caballos. Entonces, pues el coche era pequeñito y tal, entonces, y todo iba mezclado, en el mismo espacio caminaban y todo. Eh, en fin, no van a encontrar, excepto esos casos que les digo, no van a encontrar andenes tan pequeños como de 1 metro o algo así. Y mucho menos en zonas desarrolladas de, no sé, de 1980 para acá, donde se ha hecho mucho más énfasis en la peatonalización y en la importancia de la bicicleta y todo eso. Entonces, bueno, ya, todo ese discurso es para decir que el andén mínimo tiene que tener unos 50, pero tampoco quiero decir que 4 metros de andén sea decente. Si 4 metros de andén es una bobada, en este caso por lo menos es una bobada. O sea, ¿para qué quiero 4 metros de andén? Para jugar fútbol será, para que los niños jueguen fútbol ahí, porque no va a pasar, nunca van a pasar, digamos que uno ocupa más o menos unos 60 centímetros, nunca van a pasar toda esa cantidad de personas a la vez para que sea importante 4 metros. Y además a la vez y otros atrás y otros atrás y otros atrás. Esto solamente, digamos, 4 metros es un andén que en una ciudad como Bucaramanga, que es donde yo estoy, por ejemplo, no hay, no existe. Y sí hay en puntos en espacios muy puntuales, en lugares muy puntuales, donde hay un recorrido inmenso. Por ejemplo, no sé, a la salida de un centro comercial o a la entrada de un centro comercial o cosas de ese tipo, eh, cerca de un estadio, en eventos. Ay, perdón, estoy distraído porque estoy buscando para limpiar las gafas que las toqué y de una vez me queda el dedo pintado. En cosas donde suelen haber eventos especiales, digamos en universidades grandes, cosas así, que eventualmente o constantemente pasa mucha gente, entonces pueden haber andenes de 2, de 3 metros, ¿sí? Un andén de 4 metros, pues es difícil de encontrar. En Bogotá existen andenes grandes, ustedes pueden ver, todos me imagino que conocen Bogotá y se habrán pegado un septimazo o habrán caminado por la séptima, que es la carrera, digamos, una de los espacios tradicionales por el centro. Y pueden ver que la carrera séptima, incluidos todos los vendedores ambulantes, todo eso, no supera los 5 metros o algo así, ¿sí? 4 o 5 metros, y puede ser la calle o el espacio entre carros y personas y ventas y todo, puede ser la calle más importante del país. Probablemente, ¿no? No sé los de Bogotá, ¿cuánto mide el andén de la séptima? ¿Alguien de Bogotá que tenga una idea más o menos? Que en alguna clase lo hayan tenido que analizar o algo, el centro de la ciudad. Díganme al menos, no sé. Bueno, yo no lo he medido, pero sí he pasado por ahí y ¿Cuánto puede medir eso? Lo que pasa yo es que uno a creería veces tiene que una unos percepción 450, porque los 450. vendedores ponen sus ventas, queda un espacio como de 2 metros, yo creería más o menos. Pero en todo caso, el espacio que uno tiene para caminar no es de más de 3 metros. ¿Por qué? No, Porque los vendedores no están al lado de la calle, tienen un espacio, ¿no? Entonces ahí se comieron 50 centímetros, luego el vendedor que utiliza 1,5 metros, algo así, y luego el andén, que tiene unos 2 metros, 2,5 metros, yo creo 3 por que mucho, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene idea de lo que estamos hablando? ¿De ese andén? ¿Alguien me puede compartir una experiencia de su ciudad, de Neiva, de Ibagué, de Bucaramanga? Profe, pues acá en Palmira depende del lugar. Sí, sí, claro. O sea, Dime depende una del experiencia de lugar uno andén donde, grande o algo así. ¿Dónde? pues los andenes más grandes que hay por acá están como por las zonas donde, del centro.
Y no son muy Pero grandes porque por las donde han zonas hecho contaminan por donde han hecho extremo. las reformas, pero por donde han Eso, hecho por reformas. donde han hecho donde han hecho Porque las reformas urbanas, ¿no? Donde han, ajá, donde han hecho las reformas urbanas en el centro son los andenes más grandes porque el resto son sitios pequeñitos, como lo mínimo, como dice usted. sí, porque nuestras ciudades también tienen esa característica. Las ciudades, digamos, estuvieron muy relacionadas con antes del vehículo, con la peatonalización, con que la vía era para mover prácticamente animales y personas, entonces los andenes eran mínimos. Aquí en Piedecuesta hay andenes increíbles, pero maravillosamente increíbles, o sea, no llegan a tener 30 centímetros los andenes en la zona central de Piedecuesta, porque es una ciudad muy antigua, de la época colonial, donde no se necesitaban andenes porque la gente caminaba por las calles y no había carros, no había vehículos como ahora. Entonces, pero a medida que van remodelando, digamos, tú van a una casa vieja, tienen que dejar andén de 1,5 metros, tienen que dejar un antejardín de 3 metros. Entonces es cuando ustedes ven las casas, el paramento, y pum, una casa por allá metida, pero es que es nueva. De pronto un D1, que suele suceder, ¿no? O un J, ¿cómo se llama el otro? Justo y bueno, un justo y bueno. Entonces hace un justo y bueno de esos pequeñitos, son un éxito local, como se llame. Entonces, si ellos tienen que responder a las nuevas determinantes del desarrollo urbano, entonces dejan el espacio del andén, el antejardín, bueno, todo, y ahí sí aparece el edificio. Con lo cual vemos esas diferencias en la configuración urbana, ¿no? Eh, de resto, pues, uy, ¿qué hice? Carlos, pero también, por ejemplo, no sé si tú recuerdas la parte de las mejoras públicas acá en Bucaramanga. O sea, esa no es una zona muy nueva, o sea, que ya debe tener cuenta 60 más. Y tiene unos andenes que son muy amplios, o sea, demasiado amplios, porque cabe Esa un... palabra es perfecta lo que estás diciendo. Sí, Demasiado amplios. ¿Para qué? ¿Para ¿para qué? qué? ¿Para qué? Porque cabe, o sea, los utilizan de parqueadero, o sea, cabe un carro y queda 1,50 m para pasar, entonces ponle Exacto. que mide como 4 metros. La Entonces, ciudad, ajá, ahorita hay un sigue. problema que es que, bueno, la alcaldía empezó a meter las ciclovías y la ciclovía se estipuló que se pasara por la carretera. Entonces Claro. la gente dice, pero tenemos 1 tonelada de andén y van a disminuir más la carretera porque tras de que es una carretera angosta, ahora queda más angosta. Entonces eso está en pelea porque también la gente que vive ahí dice, no, nosotros toda la vida hemos tenido nuestros andenes de 5 metros, ¿cómo nos los van a quitar ahorita? Ujú. Entonces, esa es una discusión, pero es eso, o sea, ahorita haciendo los comentarios de andenes amplios, pues se me vino a la cabeza eso que es gigante. Es Y gigante. tienes toda la razón. Y la lógica, desafortunadamente, nuestras lógicas de la educación, de la academia, de pensar bien las cosas, son muy diferentes a la política. Entonces, si en la política hay una norma, una cosa escrita que dice que las ciclorrutas esas que se inventó el alcalde anterior o en todo caso me da igual, van por la vía, pues van por la vía y punto, ¿sí? Entonces no pueden decir, no, pero aquí cambiémoslo y aquí vámonos por el andén. Esa es la dificultad de trabajar desde lo previsto, como si todo fuera previsible, ¿sí? O sea, esto va a pasar a 50, voy a hacer ciclorrutas por toda la ciudad. Como no hay andenes suficientes, entonces por la vía. Entonces vamos a quitarle 1,5 metros a la vía, 2 metros, 3 metros a la vía, a todas las vías. Pero no se pensó, bueno, pero hay sitios, o no se podía decir, no tampoco pueden decir, o dependiendo, entonces miren a ver qué hacen, ¿sí? No podía. Entonces la ley, la forma como funciona en Colombia el ordenamiento territorial es terrible, porque es previsto, es previsible, es lo que se prevé que va a pasar, pero no se interpreta. Entonces, por ejemplo, en España, que es, digamos, donde he trabajado en esos asuntos, eh, es el plan proyecto. Entonces, el plan, el proyecto, el especialista en el tema, que es el arquitecto, el urbanista, el ingeniero, el tal, el de la movilidad, trabajan y proponen una cosa a la Generalitat, a la alcaldía, a la gobernación, y ellos deciden si sí o no, ¿sí? Ellos lo ven y dicen, ah, sí, me gusta, me parece, no me parece, pero no es como acá que es al contrario. Aquí partimos que
alcaldía nos dice, no, tiene que ser así, así, así. Y entonces el técnico, que somos nosotros, o el que se supone que sabe, pues cumple y punto. Entonces no. Por eso, entender el urbanismo desde la norma, entenderlo desde lo que proponen los políticos, los abogados, los economistas, no es entenderlo así como se los estoy dibujando y pensándolo, ¿no? Bueno, entonces sigamos, entonces tenemos ese andén, tenemos este aislamiento, el primer aislamiento, digamos que aquí van los carros, ¿verdad? El primer aislamiento de este es importante, por lo menos debe tener 50 centímetros o 1 metro, ¿no? Tampoco, nadie, aquí no estamos hablando de plata, no estamos hablando entonces ustedes piensen que son 50 centímetros, pues es un espacio, ¿no? Pequeño así. 1 metro ya es un espacio considerable donde se puede sembrar un árbol para que a su vez no rompa el andén, no rompa la vía, etcétera, ¿sí? Se le puede hacer, se pueda excavar y se pueda fundir, digamos, como una especie de matera por allá abajo para que las raíces no se coman las cosas. Entonces, tiene su consideración el hacerlo un poquitico más grande, porque 50 centímetros, pues una retroexcavadora mete la pala y no, o sea, queda más grande, ¿sí? Entonces, sí, también se puede excavar a mano y todo, pero fundir en un espacio de 50 centímetros, o sea, lo que yo les digo es para contener un poco las raíces y todo eso. También hay que tener cuidado con los árboles que se siembran, ¿no? ¿Qué árboles son? Que sean árboles endémicos de la zona, que sean árboles urbanizables o que se puedan utilizar dentro de la urbe, que cumplan la condición de que no nos van a levantar la casa por lo menos en unos buenos años, ¿sí? Que tengan raíces profundas y no tanto expandidas. Todo eso, digamos, es parte de lo que ustedes tienen que buscar, de pronto no en este punto, porque estamos en proyecto arquitectónico y no en proyecto urbano. Pero todo esto lo tienen que tener en cuenta como arquitecto. Entonces, digamos que ahora ustedes buscan árbol que tales y tales, y entonces sale el roble, bueno, entonces lo ponen y ya, sin mayor reflexión. Pero esto es algo que tienen que reflexionar más en el proceso, en su formación, cuando estén haciendo elementos ya urbanos y demás. Aquí tenemos un primer acercamiento, los de momento 2 sobre todo, es decir, poner 3 árboles y ya, y hacer el andén, el antejardín, tal, nada más, ¿sí? Pero esto es algo que es competencia directa del arquitecto, así tenga que acompañarse o estar acompañado de un biólogo o de un ingeniero forestal o algo así, ¿vale? Entonces, esto para nosotros es parte del trabajo, simplemente. Entonces, bueno, ahí tenemos entre 0,5 y 1 metro. Luego tenemos una ciclovía que tiene que ser de doble carril, a no ser que planteemos ciclovía acá y ciclovía al frente. Entonces vamos a plantear ciclovía de doble carril, por tanto tiene que haber 1 metro, rayita y 1 metro. Es decir, que la ciclovía son 2 metros. Un aislamiento para no enfrentarse a las bicicletas directamente. Bueno, pues no es lo mismo enfrentarse a los carros que a las bicicletas. Entonces digamos que puede ser la mitad, puede ser más pequeño, 0,50. Perdón, 0,5 metros. Ahí tenemos los otros. Y esto puede ser verde solamente, o puede tener unos chamicitos, o lo que sea. Es importante, por ejemplo, dentro del tema de arborización o fitotectura, como lo suelen decir para que suene más interesante, es que sea de árbol, de copa. La copa puede ser ancha y debería ser ancha para que produzca más sombra. La copa es la parte de donde están las hojas, ¿vale? Y el tallo. Entonces, que el tronco, que la copa no empiece tan abajo, ¿sí? Que el tronco tenga un desarrollo de por lo menos 2 o 3 metros y una vez esté ahí, la copa sí puede crecer todo lo que sea, ¿sí? No podemos sembrar un árbol que desde el piso, como una limonaria, por ejemplo, que desde el piso es frondoso, porque interrumpe con la circulación, hay que estarlo podando. Entonces, mejor un árbol que tenga esas condiciones de que tenga un palo, digamos, un elemento que no ocupa mucho espacio y que arriba sea un poco más frondoso para que produzca sombra. Entonces, ahí podemos poner o no árboles y luego sigue el andén, ya dijimos cuánto, los 3 metros de antejardín y listo, entramos. Y ya estamos en el portón de la casa, en la malla, pues en este caso, ¿no? Pero pues tenemos que generar un acceso, una vía de acceso, que en estos casos, por ejemplo, donde
el lugar no es transitado, la vía no es una vía importante ni nada, pues puede ser directamente, ¿no? Entonces uno entra al carro, da la vuelta y entra a su casa y aquí tiene que haber un portón grande que se abra, ¿qué tal? Y que permita el acceso y todo eso, ¿no? Aquí directamente uno accede allá, a la vía, ¿sí? Accede a su vía hasta que, bueno, y esa vía tiene que tener una medida decente, o sea, puede tener un solo carril, ¿sí? Puede tener un solo carril. ¿Cuánto mide una vía de un solo carril? A ver, ¿quién puso cuidado cuando dije eso? ¿O me van a decir que no lo dije? 3 metros. Pues no. Eso mide el carril. Tienes toda la razón, Stephanie. Estás por ahí, pero te 5 faltaron, metros, ¿no? te faltaron dos cosas importantes, tampoco, menos, Silfredo. No, mentira, 5 metros sí puede tener, pero la mínima de un solo carril, ¿por qué? Porque, o sea, no es porque yo esté diciendo, es porque el carril tiene 3 metros, dijo Stephanie, y está bien, listo, pero le faltan cosas a la vía. No puede existir, o sea, yo les dije que el carril no va hasta el borde, hasta el bordillo de la calle y se acabó. Les dije que no, que hay una cosa intermedia que tiene un nombre. Comme il s'appelle. La tengo en la punta de la lengua. Verja no era, bueno, es el inclinado, pues, que no me acuerdo cómo se La llama. verma. Berma, exactamente. Berma. Berma o arsén. Berma o arsén. Entonces, pues, aquí está el bordillo, ¿no? El bordillo, que es el elemento de concreto ahí que contiene. Luego tenemos la línea de la berma, que es una línea, simplemente, una línea continua. Luego tenemos el carril, luego la berma, y luego tenemos otra vez el bordillo o el fin de la calle, como sea que se llame. Entonces, les dije que cuánto tenía que tener este arsén mínimo o esta berma. Cada una, ¿no? O sea que cuánto mide una vía de un solo sentido, de un solo carril, perdón. 4. 4 metros. Esto en este caso específico porque digamos que pues eso evidentemente es una sola una familia la que vive ahí, entonces, pero también hay que tener en cuenta otra cosa y es que seguramente es un estrato muy alto y tal, entonces habrá 2, 3 o 4 carros en la casa o posible, pues bueno, mínimo 2, seguramente, el señor, la señora o el dueño de la casa y los hijos, yo qué sé. O sea que es posible que uno esté entrando y otro saliendo. Puede esperar a que entre y salga el otro. Entonces es una decisión personal, es una decisión, digamos, del cliente, pero entonces la vía tiene entre 4 y 7 metros, o sea, y 6 metros. Si la van a hacer, porque en este caso, entre 4 y 7 metros, sí. Si la van a hacer, la hacen bien y si no, o sea, si la van a hacer de 1, la hacen de 1, si la van a hacer de 2, la hacen de 2, pero siempre bien. La cuestión aquí, 4 metros, pues digamos que caben 2 carros, ¿sí? Ahí caben 2 carros. Si el otro se orilla y el otro pasa, digamos que ahí caben, ¿sí? Porque los carros no miden tanto. Y en este caso, digamos que no hay que pintar el arsén ni nada, ¿sí? Es solamente para que no se les olvide porque no es optativo. Es decir, eso en la realidad pasa, pero no debería ser. El deber ser es diferente. Siempre tiene que pasar eso. Bueno, y así es el acceso y así tenemos que hacer el acceso. Y por aquí entonces tenemos que Ya generar... se va a acabar la Sí, hora. sí, gracias. Y aquí tenemos que generar estrategias para que los peatones puedan seguir derecho o sea, la vía va a pasar, pero ellos pueden pasar por ahí, tienen prioridad. Entonces debe haber cebras o policías acostados, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Da igual, policías, como lo quieran llamar, todos nos entendemos, etcétera. Bueno, en 5 minutos los vuelvo a convocar. Chao.